Muy buena noche a todos los que semana a semana siguen este estudio, Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Sean ustedes bienvenidos a un estudio más. Nos encontramos estudiando los evangelios y especialmente el Evangelio según San Mateo. Ya estudiamos el Evangelio según Marcos y ahora nos encontramos en el capítulo 8 del Evangelio según Mateo. Antes de iniciar la lectura y el estudio de lo que nos corresponde, vale la pena mencionar que los anteriores tres capítulos tienen que ver con lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Jesús sube a un monte, no se especifica cuál es, y ahí se reúne particularmente con sus discípulos, pero había mucho más gente. Y esos tres capítulos anteriores a este que estudiaremos hoy tienen que ver con las enseñanzas de Jesús sobre los principios fundamentales del reino de Dios. En este momento, en el capítulo 8, Jesús ha terminado su discurso, su enseñanza a los discípulos en los últimos dos versículos del capítulo 7 nos decía la escritura, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Con eso terminamos la semana pasada el estudio del capítulo número 7. Hoy vamos a estudiar los primeros ah, 17 versículos del capítulo 8. eh, Mateo organiza su escrito en grandes bloques que tienen que ver con enseñanzas y milagros de Jesús y luego otras enseñanzas y milagros de Jesús. De hecho, en medio de los milagros, él también inserta unas enseñanzas más cortas, no un discurso largo como este del Sermón del Monte, pero no solamente es una narrativa histórica, aunque ya hemos comentado que ninguno de los cuatro evangelistas narra en orden cronológico las cosas como fueron pasando. Ellos escogieron ciertos hechos y también escogieron eh, algunos que no necesariamente están en orden cronológico, con un propósito particular, presentar su mensaje. Eso le pasa también a Mateo. Así que ahora él ha terminado el Sermón del Monte y vamos a ir a nuestra Biblia acá, la exposición, déjeme ver, estamos por aquí, vamos a colocar esto en pantalla y vamos a leer algunos bloques. Aquí hay varios milagros de Jesús, algunos tienen que ver con sanidades, otro con liberación, otro con cómo Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas naturales, sobre lo espiritual, lo sobrenatural, etcétera. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Aquí hay una narrativa interesante. Déjeme ver si lo puse. Así, ahí está. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien, vamos a ir a nuestro pasaje paralelo. Cuando digo paralelo es en varias versiones. No me estoy refiriendo a otras narrativas de Marcos y de Lucas particularmente. Sí vamos a mencionar un par de cosas que ellos añaden a esta narrativa. Eh, pero aquí estamos poniendo a la vista varias de las versiones más conocidas y más populares en español. La Reina Valera, por supuesto, y estamos con la tradicional Reina Valera 60. Ahora hay nuevas revisiones de la Reina Valera, la 1995. La Reina Valera contemporánea es una versión muy bonita, se la recomiendo. Creo que, bien, sí la tengo por acá. Déjame ver una cosa acá. Sí, voy a ver si la añado aquí.
o tendría que quitar alguna, porque si no se va a hacer muy pequeña la letra. Puedo añadir otras columnas aquí, pero se va haciendo un poquito más pequeño. Pero un comentario que añade riqueza hoy es que la Reina Valera contemporánea ya no tiene una estructura tan formal del idioma español como la 60, se llama una versión formal, se dice, ¿verdad? Eh, Luego tenemos la textual aquí, la NBI del 84, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos. Y a la última hemos puesto una versión en inglés que tiene los números de Strongs para poder ayudarnos un poquito en comentar alguna palabra en el original que pueda dar lugar o a confusión o a una riqueza si la analizamos en el momento. Ok. Dice de nuevo, Jesús descendió del monte. No se nos dice cuál era, pero obviamente no era algo que estuviera tan lejos de la región. Una cosa importante que debemos mencionar, y ya lo vamos a poner en un ratito, es que Jesús pasó su mayor parte del ministerio alrededor de toda la región de Galilea y específicamente alrededor del lago de Galilea. En Jerusalén y en su pueblo mismo, en Nazaret, pues tuvo oposición y él se fue a esta región y estuvo por largo tiempo ahí. Fue de nuevo a Jerusalén en algunas oportunidades. Él, como buen judío, tenía que ir una vez, por lo menos una vez al año. Bueno, habían varias fiestas en las cuales tenían que todos subir a Jerusalén. La Pascua era una, la fiesta de las semanas o del Pentecostés era otra, y si mal recuerdo, el día de la expiación era otra en la cual todos los judíos tenían que ir a Jerusalén. Y Jesús, obviamente, fue y queda registrado en varias de las narrativas de los evangelistas. Así que no sabemos específicamente qué montaña pudo haber sido. Más tardecito también le voy a presentar unos gráficos de la orografía de Israel. Es muy sui generis, particularmente porque las montañas no son muy altas como en nuestros países. En Guatemala, por ejemplo, tenemos volcanes bastante altos. Las montañas también, lo que se llama el altiplano de la República, está arriba de 2.500 metros sobre el nivel del mar, hasta 3.500 por ahí, y algunas montañas más altos que eso. Pero en Israel no, está a la orilla del mar y las elevaciones no son muchas. Algunas sí suben una buena cantidad de metros sobre el nivel del mar, pero no es en general toda la región. Y lo que sí llama la atención es que hay regiones que están bajo el nivel del mar, el río Jordán, el mismo lago de Galilea, el Mar Muerto, etcétera. Ya lo vamos a ver en un momentito en una gráfica. Muy bien. ¿Qué pasa cuando él desciende del monte? Dice que grandes multitudes le seguían. Una cosa importante acá es que está en plural, no dice una gran multitud de gente. Por ejemplo, aquí en Reina Valera simplemente lo dice mucha gente, pero eh, la NBI lo pone como grandes multitudes. No solo dice una gran multitud, sino que eran grandes grupos de personas los que para este momento estaban siguiendo a Jesús. En medio de eso sucede este milagro que también lo narra Marcos y él nos añade un par de cosas interesantes. Un hombre que tenía lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Bueno, hablemos un poquito de este tema. La lepra en ese tiempo era una enfermedad incurable que iniciaba básicamente en la piel. eh, era, era sumamente dolorosa, y las consecuencias que iba trayendo sobre la persona que tenía la lepra pues eran devastadoras. Una de las cosas que esta bacteria que produce la lepra hace es que insensibiliza el área donde está la infección y entonces las personas pierden sensibilidad casi por completo de eso y entonces como pierden sensibilidad se pueden chocar con algo o golpearse con algo y ellos no se dan cuenta y eso destruye la piel, destruye la carne y aún los huesos. Es muy devastadora, voy a decir, esta enfermedad. En el Antiguo Testamento había ciertas normas en la ley de Moisés
respecto a los leprosos. Como no había cura, eh, entonces la persona que tenía lepra, después de pasar por cierta revisión del sacerdote, el sacerdote era el que determinaba si alguien tenía lepra o no, y habían varios chequeos que él tenía que hacer después de una semana, después de otra semana, etcétera. Y si finalmente era declarado leproso, él tenía que aislarse por completo de su familia y de toda la sociedad. Y cada vez que alguien se quería como acercar a ese lugar donde él estaba viviendo, él tenía que gritar, inmundo, inmundo, para que la gente se apercibiera y tuviera cuidado. Pero no solamente porque se le fuera a pegar la enfermedad, sino porque eh, desde el punto de vista ritual, religioso, una persona inmunda no podía acercarse a las cosas de Dios, ni una persona que estaba purificada se podía acercar a un leproso porque entonces quedaba inmundo por cierta cantidad de tiempo. O sea que los leprosos y las personas sanas no se acercaban. Ahora, lo que dice aquí es que este leproso se acercó, ¿verdad? En un sentido rompió con lo establecido ahí con un propósito particular. Él había escuchado, conocía o algo de Jesús y se le acerca a decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. O sea, él estaba dando por sentado que Jesús sí podía. Lo que él no sabía es que si él quería. Obviamente, esto es una demostración muy grande de fe. Él no está dudando, ¿será que puedes limpiarme? Sino que le dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Y él está convencido y eso es justamente lo que la Biblia llama la fe. La fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos. Entonces este leproso se acerca a Jesús, como dije, ceremonialmente eso era algo que no se permitía. Y la otra cosa también es importante es esta. Jesús no teme ni ser contaminado por la enfermedad, ni mucho menos quedar impuro, porque como él era Dios mismo, a Dios no lo puede contaminar nada. Él es santo por siempre. Entonces, viene Jesús y dice, extendiendo la mano, tocó al hombre. Eso era algo que también estaba prohibido. O sea, Jesús está haciendo algo acá que cualquiera pudiera decir, pero miren lo que está haciendo, está tocando un leproso. El resultado de esto fue lo que hizo que la gente finalmente no murmurara contra esto que él acaba de hacer, porque la gente fue testiga de la sanidad de este hombre. Jesús extendió la mano, dice, versículo 3 y tocó al hombre, sí quiero, le dijo. O sea, él estaba apelando a su voluntad y Jesús le dijo, sí quiero. Jesús desea que la gente sea sana. La enfermedad no la creó él, vino como resultado del pecado del hombre y él también vino, vamos a verlo más adelante, para romper con ese poder que tenía Satanás sobre las personas y por su llaga, dice la escritura, fuimos sanados. Queda limpio, le dijo, y al instante quedó sano de la lepra. Como dije, es una enfermedad sumamente destructiva. Se puede ver los efectos en cualquier persona leprosa, ¿verdad? Es sumamente impresionante también por lo que provoca en las personas, en la piel y en otros órganos. Y entonces es también evidente cuando alguien ya no tiene lepra. Y dice al instante, en el mismo momento en que él lo tocó, quiero ser limpio, dice que quedó sano y la lepra desapareció. Ahora, lo que pasa inmediatamente es interesante porque dice, mira, no se lo digas a nadie, le dice Jesús, esto es algo que sucede varias veces en varios milagros, es un tópico que se estudia a nivel teológico, el por qué Jesús le decía a la mayoría de la gente que era sanada o liberada, no se lo digas a otras personas. Eh, Hoy no tenemos todo el tiempo para ampliar esta parte acá, ¿verdad? Pero es como le dije, es un punto de estudio a nivel de los estudios teológicos. Eh, no se lo digas a nadie. Un paréntesis acá, Marcos dice que en esta oportunidad esta persona no le obedeció a Jesús, le empezó a contar a toda la gente. Y es que
uno dice, pero qué difícil, si yo he sido leproso, estaba excluido de la vida en realidad civil y familiar y de todo, y de repente viene un hombre, eh, el Hijo de Dios, y me toca y me sana. Uno decía, pero ¿cómo voy a quedarme callado? ¿Verdad? O sea, qué difícil. Pero ¿qué es lo que estaba pretendiendo Jesús? Mire, pues, como ya le conté, en el Antiguo Testamento había un protocolo para que las personas pudieran declararse leprosas o también declararse sanas. Ellos tenían que ir con el sacerdote y el sacerdote tenía que ver que ya no tenían esa infección, pasar 7 días y volver a chequearlo y pasar después otro chequeo hasta que él decía, bueno, ok, estás limpio de la enfermedad. Eh, Obviamente esto iba a servir de testimonio porque decía, pero si tú eras leproso, yo te vi allá en tal lugar. ¿Y qué pasó? Pues sí, un hombre me sanó. ¿Quién fue? Solo sé que se llama Jesús, hubiera dicho el leproso. Entonces Jesús le dice que vaya con el sacerdote y haga todo el protocolo que pide la ley de Moisés para testimonio, se entiende, a los sacerdotes. Porque la gente que estaba ahí obviamente vio que el hombre había sido sanado inmediatamente. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Cuando finalmente ya era declarado sano, él tenía que presentar cierta ofrenda de acción de gracias al Señor. Habían ofrendas de varios tipos en el Antiguo Testamento, unas incluían animalitos, otras no, trigo, vino, etcétera. Cada una tenía un ritual y algo que ofrecer específicamente. De eso está hablando aquí Jesús. Como ya les conté, Marcos se encarga de decirnos que este hombre de la felicidad que tenía se puso a hablar de lo que había recibido este milagro de Dios por muchos lugares, ¿verdad? Ok, vamos a leer la segunda porción y antes de leerlo, entonces vamos a hacer algo acá. Ahora sí, necesito mostrarle algunos mapas. Bueno. Este primer mapa es un mapa general de todo Israel y sus subregiones. Están puestas en diferentes colores. Está Judea, está Samaria, Galilea, el área que ya no pertenece a Israel, Fenicia, Iturea, Traconite, Decápolis, Perea, en la región de abajo, Idumea. Eran las diferentes regiones de todo eso en los tiempos de Jesús. Y yo ya le mencioné acá que Jesús pasó mucho tiempo en la región que aparece de color rosado, Galilea. Y ahí en Galilea, a la derecha, usted podrá observar un pequeño lago que se llama el lago o mar de Galilea. Bueno, a la izquierda obviamente está todo el mar Mediterráneo y abajo usted podrá ver algo que se llama el mar Muerto. Entre el lago de Galilea y el Mar Muerto corre el río Jordán, de hecho viene desde más arriba, pero como le comenté, esto tiene algunas implicaciones a nivel déjeme ver, sí, en dónde tengo esta parte acá. Ok, sí, entonces vamos a poner esta parte acá. Un pequeño acercamiento del área alrededor del lago. Esta es una vista aérea. Eh, y usted verá que hay algunas montañas alrededor del lago, ¿verdad? No muy altas, por cierto, como le digo. Jerusalén, por ejemplo, está como a 787 metros sobre el nivel del mar. No, es como lo que llamaríamos aquí en Guatemala la boca costa. La, la parte costera es muy baja, de unos 300 metros sobre el nivel del mar, y luego empieza una pequeña pendiente para llegar a la ciudad capital. Nosotros estamos aquí en Guatemala a 1500 metros sobre el nivel del mar. Jerusalén está a 700 y piquito. Entonces no es un altiplano como el que tenemos aquí en Guatemala. La otra cosa bueno, aquí hay un pequeño acercamiento de la región específicamente de Galilea y algunos lugares ya le hice un acercamiento para que usted viera algunos nombres que aparecen en la Biblia: Caná, Nazaret, Magdala, Tiberias, allá arriba
al norte, digamos así, el mar de Galilea, Corazín, Capernaum. Eh, Son ciudades que se mencionan bastante en las narrativas bíblicas. Jesús estableció su centro de operaciones básicamente en la ciudad de Capernaum. Ahorita vamos a ver dónde está. Aquí aparece, ¿verdad? Pero aparece como un puntito allá arriba al norte del mar de Galilea. Quería enseñarle esto otro. No era este. Ok, este sí. ¿No? Ok, este es un corte déjeme ver, sí, de norte a sur, y es lo que estaba comentando hace un rato. Bueno, a la izquierda, entonces está el mar Mediterráneo, luego la parte de la costa, y como dije, una pequeña pendiente hacia arriba donde está Jerusalén, pero luego hay una gran hondonada, y cuando digo hondonada, sí es, recuerde que, por ejemplo, el Mar Muerto está a menos 300 metros, 300, no, 87, 97, eh, bajo el nivel del mar. Jericó está a 252 metros, entonces es una depresión sumamente profunda. Todo ese río Jordán y estos lagos están bajo el nivel del mar. Y luego hay otra vez una gran pendiente y vienen algunas de las partes altas de las montañas de Israel. Ahora le quiero enseñar este otro. Este es el mismo mapa, solo que discurriendo de este a oeste. Entonces, allá al fondo está el mar Mediterráneo, lo que aparece en color celestito, algunos de los montes más altos. eh, pues sí, el monte Gerizim, que sí es bastante alto, pero los demás comúnmente no son montañas muy altos, ¿verdad? El monte Hermón es uno de los más altos en Israel. Dice acá que tiene 2.814 metros sobre el nivel del mar. Para que usted tome una idea, los que viven en Guatemala. Ay, recuerdo que el volcán de Agua estará un poquito alrededor de esa altura. Pero luego se vuelve a apreciar aquí, en la parte más cercana de la imagen, la Gran Depresión, y ahí va corriendo el lago, el mar de Galilea, y luego allá hasta la izquierda, el mar Muerto. El mar de Galilea dice acá que está a menos 250, creo, o 270 metros bajo el nivel del mar. Entonces, ¿por qué le comento toda esta parte? Porque nos sirve para ubicarnos a nosotros en general, la región de Galilea que es la que vamos a estudiar. Ah, ya me recordé que tenía que presentarle otro que está acá, que es Capernaum. Esa es la última que le voy a enseñar. Ya más al norte, y ahí está el lago o mar de Galilea, pues ahí está un puntero donde está Capernaum, que fue el lugar donde Jesús básicamente estableció su base de operaciones. Entonces, ahora sí leamos lo que continúa, porque aquí dice entonces que vamos a ver si lo puse correctamente. Sí, eso es. Lo que pasa es que la transmisión va unos segundos después de lo que yo estoy viendo, y entonces a veces me confundo un poquitín porque aquí no ha cambiado todavía el mapa de Galilea, pero en mi controlador aquí dice que yo ya le puse el texto. Vamos a leer entonces del 5 al 13. Muy bien, dice, entrando Jesús en Capernaum, ya mencionamos un poquito cuál es esta ciudad, ahí, ahí residía Pedro, y básicamente se cree que fue en la casa de Pedro donde Jesús básicamente estableció su centro de operaciones en toda esta región. Él iba y venía a varios lugares y regresaba otra vez a la casa que tenía ahí. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien, analicemos este segundo milagro de esta narrativa del capítulo 8. No quiere decir que sea el segundo milagro que Jesús hizo en general, sino de este bloque después de la enseñanza del Sermón del Monte. Ahora Mateo pone una serie de milagros que tienen, vamos a ver al final, un propósito muy específico. Ya vimos el primero, que era la sanidad de una enfermedad que era incurable en ese tiempo, la lepra. Vamos a ver que Jesús sanó muchísimos leprosos, hay varios que quedaron registrados acá, y en varias ocasiones usó diferentes métodos, nunca usó el mismo, sino unas veces como esta dice que tocó al leproso, otras veces solo les dijo vayan y cuando iban de camino fueron sanados, etcétera. Ok, dice acá, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ah, déjeme ver una cosa acá. Sí, para este caso en particular creo que no vamos a veces, bueno, todos los lugares bíblicos o no bíblicos, incluso en Guatemala, tienen un nombre que en el idioma original era descriptivo de cómo era el lugar. Por ejemplo, Guatemala significa lugar de muchos árboles en las lenguas antiguas. Así también los pueblos pues tienen un significado. En la Biblia también. En algunos pues nos añade algún aspecto relevante y en otros probablemente no sea tan relevante, pero tiene que ver con dos palabras, ¿verdad? Cafer y Nahum. Nahum era un nombre propio. En este caso no se añade gran riqueza. En otros sí, por ejemplo, Betlehem o Belén, como lo conocemos, significa casa de pan, ¿verdad? Eso sí tiene una significancia dentro del estudio de algún pasaje donde se vaya a estudiar qué pasó en Belén. Muy bien, así que no vamos a mencionar en esta oportunidad algo específico sobre Capernaum, el nombre, solo que tiene que ver con una persona. De hecho, hay un profeta en la Biblia que se llama Nahum. No está hablando de él, ¿verdad? Pero eran nombres comunes en ese tiempo. Se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Bueno, ¿qué es un centurión? Recuerde que Israel está bajo el dominio de los romanos, el imperio romano, y ellos enviaban grandes cantidades de soldados para mantener a todas las regiones y países bajo este dominio y que no hubieran revueltas, etcétera. Entonces, dentro de la organización del ejército de Roma, habían ciertas personas que tenían gran autoridad, que eran líderes de 100, y por eso se le llamaba centurión, ¿verdad? Una centuria de personas. Entonces, este es un capitán romano, es un oficial romano, así lo pone la versión NTV, dice un oficial, y luego la palabra de Dios para todos dice un capitán, no necesariamente en el rango tradicional de los ejércitos de coronel, tal, capitán. Aquí lo ponen para que uno entienda un poquito el contexto, era un importante de rango militar, ¿verdad? Él tenía por lo menos 100 soldados a su cargo. Él vino a pedirle ayuda. Un punto importante acá para entender el milagro es que el centurión obviamente eh, no era judío de nacimiento. Algunos habían, algunos habían abrazado la fe judía,
se les llamaba prosélitos, pero eran las excepciones, digámoslo así. Uno de los evangelistas, creo que es Lucas, se encarga de añadir un punto acá que dice que la gente, cuando vino a pedirle ayuda a Jesús, le dijo, bueno, él ha sido ¿qué palabra usan? Ay, Señor. Como muy beneficioso o muy benévolo con nuestro pueblo. Dice, hasta nos construyó una sinagoga. Le estaban diciendo eso como quien dice, sí, ayúdalo, porque mira todo lo que nos ha ayudado a nosotros, ¿verdad? Mateo lo mantiene corto, esta narrativa de acá particularmente, no va a dar mucho detalle, y a veces Marcos o Lucas añaden algunas cosas que es importante. La gente dice que apeló por él ante Jesús cuando vio su petición. Entonces estábamos hablando de alguien que no es judío. Los judíos le llamaban gentil a todo aquel que no era judío de nacimiento. Era un gentil. Y por cierto, los judíos no tenían trato con los gentiles. Y también una cosa importante, los judíos pensaban que únicamente ellos eran el pueblo escogido, que los demás no. Había unos escritos judíos dentro de lo que se llama el Talmud, que decía que los gentiles para lo único que iban a servir es para servir eh, de combustible para el fuego del infierno. O sea, imagínense qué despectivos. O sea, ellos pensaban realmente que solo ellos eran el pueblo escogido. Y eso va a tener sentido cuando, después de que pase este milagro, ya leímos algo que Jesús dijo al final. Sigamos leyendo. ¿Qué fue lo que le pide ayuda? Le dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Ahora estoy leyendo la NBI, que leímos hace un rato la Reina Valera. Estaba paralítico, dice acá, ¿verdad? No se podía mover, y está gravemente atormentado, o sea, sufre terriblemente, con terribles dolores, dice. Ahora, esta parte acá de la palabra siervo, aquí ha sido traducido como criado, como siervo, como mi joven siervo. eh, es la palabra, vamos a ver, déjenme ver, sí, es pais en griego. Habla de un joven siervo. eh, Particularmente un esclavo. O sea, no era alguien que por voluntad servía a alguien, sino un esclavo joven. Muchas de las autoridades en ese tiempo tenían este tipo de siervos en su casa, y normalmente este sí era un judío. Ellos no iban a tomar por siervo a un romano, sino que de los lugares que conquistaban tomaban a alguien de ahí. Entonces, este sí era un judío. De nuevo, para que tomemos el cuadro. La persona que está pidiendo el milagro no es judío, es un gentil. Está pidiendo un milagro para su siervo judío, ¿verdad? Era muy común que por esta relación de servicio se hiciera una relación muy cercana con los amos, con los dueños. O sea, no era simplemente alguien que anda por ahí. Se nota entonces que él le tenía gran afecto, gran cariño, y por eso está apelando ante Jesús para que lo sane. Jesús le dijo, iré a sanarlo, o sea, voy a ir a donde está. Yo iré y le sanaré, dice la Reina Valera. Eh, y el centurión le responde. Un momentito, creo que algo se nos corre para allá. A ver si nos deja. Ahora, ok. Sí. Pero el centurión le dijo, no merezco que entres bajo mi techo. No soy digno, dice ahí, ¿verdad? Pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Ah, Lo que sigue después dice que asombró a Jesús. Hasta ahorita solo he encontrado dos ocasiones en las cuales Jesús se asombra. Creo que Dios me está guiando a preparar una predicación para más adelante. No sé ni siquiera si va a ser en mi congregación o en otro lado al respecto de esta parte, cuando Jesús se asombra. Y las dos veces tienen que ver con la fe. Una por mucha fe y otra por falta de fe. Lo dejo hasta ahí porque si no le voy a contar todo el spoiler de lo que Dios me está poniendo. Pero dice acá que este centurión dijo, solamente di la palabra, yo creo, yo sé que tú no tienes que venir a mi casa, de hecho no soy digno que entres en mi casa, ¿verdad? Y, y le dice en este argumento,
porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y ya leímos esto, le digo a uno, ve y va, y a otro ven y viene, y le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, él tenía un entendimiento totalmente claro de lo que significa la autoridad y él tenía un entendimiento de la autoridad que representaba a Jesús. O sea, al igual que el milagro anterior, el leproso le dice, no dice si puedes, a ver si puedes sanarme, sino que dice, si quieres puedes sanarme. O sea, estoy seguro que puedes. Lo que no estoy seguro es si quieres hacerlo. Y en este caso, el centurión le dice, yo estoy seguro que con que tú digas la palabra, como tú eres una autoridad espiritual, mi siervo va a ser sano. Y dice la escritura que al oír esto Jesús se asombró, se maravilló, dice en Reina Valera, ah, sin maravillarse, por implicación, admirar, maravillarse, asombrarse, ¿verdad? Dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Y miren lo que dice en todo Israel. O sea, se supone que el pueblo de Dios debería ser el pueblo que, la gente que tenga más fe y que la ponga en práctica. Pero le está diciendo aquí, yo ya he visto por todo lado, no he encontrado otra persona que entienda tan claramente el punto de quién soy yo. Él no estaba diciendo mucho en ese momento, pero entendía quién era Jesús y la autoridad que tenía. Ahora mire lo que dice en los siguientes dos versículos que tiene que ver con esta disyuntiva entre judíos y gentiles. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, o sea, van a venir de otras naciones y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús les está diciendo, ustedes pensaron que todas las cosas, las bendiciones y el reino de Dios era solo para ustedes. De hecho, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado y dicho que la bendición era para todos. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las familias, dice literalmente, pero también se traduce las naciones de la tierra, todas, no solo los judíos. Pero ellos tomaron esto con un gran celo e hicieron de menos y fueron sumamente despectivos con todos los que no eran judíos. Y Jesús le está diciendo, aquí van a venir de un montón de lugares y ellos van a cenar en la cena final en el reino de los cielos. Pero los súbditos del reino, o los hijos del reino, dice acá, se les echará afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este es un dicho, ¿verdad? Es una forma de expresión, se encuentra en varias veces en la escritura cuando dice, y ahí será el llanto y crujir de dientes. O sea, cuando ya no hay nada más que lamentarse, pero no es una cosa así como, "Oh, bueno, pues a ver qué pasa". No, es una cosa terrible que provoca un terror. Y eso es lo que está diciendo acá, ¿verdad? El ser excluidos para la eternidad del disfrutar del reino eterno de Dios. Y entonces Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste, y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Dice otro de los evangelistas, déjeme recordar aquí si está, sí, esto está también narrado en Lucas, Lucas 7, del 1 al 10. Dice que cuando él iba de regreso llegando, le dijeron, tu siervo ha sanado. Y él preguntó, ¿cómo a qué hora sanó? Y ellos le dijeron, cierta hora, ¿no? Creo que no queda registrado ahí, pero y él supo que en ese mismo momento era el momento en que Jesús le estaba diciendo, ve, tu siervo ha sido sano. O sea, sanó en el mismo instante, al igual que el leproso. Esto es importante, ¿verdad? Milagros de sanidad que ocurren instantáneamente por el poder de Dios. Muy bien, leamos la siguiente porción. Dijimos hoy que íbamos a llegar hasta el versículo 7, así que nos corresponde ahora leer del 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía.
Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok, analicemos esta última porción. Aquí hay varias cosas que son sumamente importantes de comentar y profundizar en la escritura. Dice, ok, 14. Cuando Jesús entró a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Otro de los evangelistas dice que tenía mucha fiebre, no era una fiebre así nada más de que me siento mal, lo cual hizo que ella estuviera en cama. No se nos dice en este momento qué tipo de enfermedad tenía, eh, pero era obviamente algo que le estaba provocando estar en cama. Eh, ¿Dónde vivía Pedro? Se acepta casi generalmente que Pedro vivía en Capernaum. Y como dije hace un rato, él estableció su centro de operaciones ahí y particularmente la mayoría creen que estaba en casa de Pedro. Otra cosa interesante acá es que, porque en algún momento de nuestra vida, no sé si usted escuchó algo de esto alguna vez, o tal vez indirectamente, pero que Pedro era casado, Pedro no era soltero, porque tiene suegra, ¿verdad? No se habla mucho de la esposa de Pedro, pero aquí se está hablando de la suegra. No se puede tener suegra si usted no tiene esposa, ¿verdad? Entonces, esto desmiente una parte de enseñanza errónea, antigua, que decía, no, Pedro también nunca se casó. Y sí, aquí dice que tenía suegra. Ok, ella tenía una fiebre alta, dice palabra de Dios para todos. Déjeme ver una cosa acá. Ujú. Sí, la palabra griega nada más dice con fiebre. En otro de los evangelios sí dice que era una fiebre alta. Las diferentes narrativas, aunque a veces nos parezca que se contradicen o que no empatan adecuadamente, lo que realmente es enriquecen lo que se está comentando acá. Por eso es bueno uno leer los pasajes paralelos y yo quiero recomendarle, eh, yo tengo una versión, vamos a ver si se mira acá un momentito. Voy a hacer un cambio aquí. Lo que pasa es que tengo un libro antiguo que me heredaron por ahí. Por cierto, mi esposa le puso este forro de tela muy bonito para preservarlo. Este se llama Una armonía de los evangelios, está en inglés. Para que usted sepa que realmente es antiguo, dice acá, ah, vamos a ver, 1954. Hay unos más modernos, incluso en la web a través de Google usted busca armonía de los evangelios y va a encontrar varios. ¿Qué hace este tipo de material de estudio? Lo que hacen es poner en 4 columnas paralelas cómo los diferentes evangelios van narrando un mismo pasaje, donde hay obviamente un pasaje paralelo que varios lo interpretan. Donde no, pues obviamente sigue la narrativa del evangelista que lo está narrando. Déjenme ver una cosa acá muy rápido. Claro, quería nada más mencionarle. Por ejemplo, acerca del Sermón del Monte, es narrado paralelamente por Mateo 5 empieza, ¿verdad? Y Lucas capítulo 6 y así se va, y ponen a la par los dos para que uno vaya viendo y uno dice, ahí es donde Lucas añade esto y lo otro. Es una herramienta muy útil. Y aquí sí tratan, porque no hay fechas en las narrativas bíblicas, tratan los estudiosos de ponerlo en forma secuencial.
ya no necesariamente en la forma como los evangelistas escogieron narrar su versión del evangelio. Entonces quiero sugerirle que busque, como le digo, en la web hay algunos documentos en PDF. A mí este me gusta mucho, no lo he encontrado en PDF, obviamente porque es bastante antiguo, pero me gusta mucho, creo que está fue un trabajo muy, muy bien hecho. Eh, una nueva armonía de los evangelios está en inglés y el autor es Albert Cassell, con doble S, por si se puede encontrar algo ahí. Entonces, a veces yo, antes de dar el curso, leo que dice eh, otros evangelistas leyendo esta armonía. Por eso a veces añado aquí algunos comentarios de fulano dice tal cosa, ¿verdad? No es que yo me lo sepa de memoria, claro que no. Algunas veces algunos pasajes sí se le quedan a uno, ¿verdad? Donde están en varios sitios, pero este tipo de herramientas es muy útil. Muy bien, sigamos leyendo. Dice que le tocó la mano y la fiebre se le quitó. De nuevo, eh, ah, ¿es el cambio o no? Sí, ok. La fiebre se le quitó. Aquí hay otra manifestación de un milagro instantáneo de Jesús. De hecho, casi todo lo que él hizo fue así. Eh, no dijo, bueno, pues que se someta a esta terapia y lo que fuera. No estoy diciendo con eso que Dios no puede sanar también a través de los médicos y las personas que dan terapia de algunas enfermedades. Dios es soberano y algunos lo sana de una manera, a otros de otra, y algunos también en su perfecta voluntad, o tarda, o a veces por algún propósito que Él tenga, no veremos la restauración de la salud de esa persona, pero esa es su entera voluntad. Lo que sí es que Él ya proveyó para nuestra sanidad. Ok, dice, eh, la fiebre se le quitó y ella se levantó y comenzó a servirle. Esto es un punto importante en el sentido de que nuestra respuesta siempre a una bondad de Dios a través de los milagros debería ser primero gratitud, pero luego, ¿cómo voy a mostrarme gratitud? No solo diciéndole gracias, Señor, sino sirviéndole. Esta mujer, la suegra de Pedro, es restaurada e instantáneamente, dice, se puso a servirles. Aquí dice en la versión, una traducción viviente, se fue a prepararles la comida. Déjeme ver una cosa acá. Sí, la palabra que se usa acá es ministrar o servir. No dice literalmente que les preparó una comida, pero el entorno probablemente se entendiera eso, ¿verdad? Se puso a hacerles algo que ellos necesitaban. Venían de otro lugar, llegan a la casa, la encuentran enferma, y pues obviamente parte de la hospitalidad y probablemente por las horas que venían de viaje, ella se puso a preparar alimentos. Por eso creo que la nueva traducción viviente añadió, porque no está en el texto original otra vez, solo dice, les servía o les ministraba, es la palabra diaconeo, de donde viene la palabra diácono o servidor que se usa en muchas de las iglesias. Dice, cuando llegó la noche, aquí dice al atardecer, ¿por qué varía entre una traducción y otra? Recuerda que en la cultura judía, el día se mide de las 6 de la tarde un día hasta las 6 de la tarde del siguiente, no como nosotros que a las 12 de la medianoche empieza el día, ¿verdad? O sea, el siguiente día calendario. Ellos a las 6 de la tarde empiezan. Entonces, cuando empezó a atardecer, que empieza ya el siguiente día, o sea, por ejemplo, hoy para los judíos ya es jueves, para nosotros todavía no ha terminado el miércoles, pero para ellos como ya empezó, ya cayó el sol, ya atardeció, ya fueron después de las 6 de la tarde y ya para ellos ya empezó el jueves. Eso es lo que está diciendo, por eso le dice a algunos al atardecer y otro dice aquella noche. Le llevaron muchos endemoniados, plural, ¿verdad? Y con una sola palabra expulsó a los espíritus. Y se recuerda que ah, los milagros anteriores dejaron demostrado que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Tan solo di la palabra, le dijo el centurión. O sea, Mateo pone acá con intención estos milagros para que se vea el poder de la palabra, no solo tocar, ¿verdad?
Jesús dijo y fue hecho. Y entonces dice acá, con una simple orden, echó fuera los espíritus y sanó a todos los enfermos que le llevaban. Juan se encarga de decir que si en un libro se escribieran todos los milagros y cosas que hizo Jesús, no cabrían los libros en el mundo. Esto se llama una hipérbole, es una forma de eh, exagerar, digámoslo así, estirar algo, decir, la pero tan exagerado. Lo que está diciendo es, nunca terminaríamos de escribir, solo hemos puesto algunas cosas acá. Aquí dice, por ejemplo, que le llevaron varios endemoniados, no queda registro de cuántos eran, ni qué les estaba pasando, y un montón de enfermos, y dice, a todos los sanó con la palabra. Algunos los tocó, otros simplemente dijo la palabra, algunos otros tomó barro y lo puso, o sea, Jesús era sumamente creativo con esto. Esto sucedió, esto es importante, y aquí me voy a tener un poquito antes de cerrar hoy, para, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Mateo está diciendo aquí que estos milagros de sanidad y liberación, él los está poniendo aquí como ejemplo del cumplimiento de algo que dijo Isaías. Ya vamos a leer en donde lo puso, Isaías 53. Pero dice acá, Él llevó sobre sí nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Eh, bueno, voy a explicar algo que estuve pensando durante la semana, escuchando también a otros enseñantes sobre esto. Mire, voy a tratar de explicar de esta manera. Si estos lentes tuvieran la parte, aparte son unos aros y aparte se le llama los lentes, la parte que está graduada a través de la cual uno mira, si esto tuviera un polarizado rosado, fíjese pues, un poco raro lo que estoy proponiendo, pero miren mira dónde voy. En el momento que yo me pongo esto, todo lo voy a ver con tonos rosados. Este texto que estoy leyendo aquí, que usted está viendo ahí, está en blanco y negro, pero yo estaría viendo en lugar de blanco algo rosadito. Me quito esto y vuelvo a ver otra vez sin ese rosado, porque es esto lo que me provoca ver las cosas rosadas. En las cosas teológicas, dependiendo de los lentes que yo me ponga para interpretar algún pasaje, voy a ver las cosas de una manera o de otra. ¿Por qué le menciono esto? Mateo está diciendo aquí que estos milagros de sanidad y de liberación fue para que se cumpliese lo que estaba escrito, que dice, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Si yo me pongo los lentes que dicen que los milagros no existen, que ya cesaron, que Dios ya no hace estas cosas, que no hay otras personas que puedan orar por sanidad y las personas puedan ser sanas. Le quiero contar que sí hay varias denominaciones que enseñan esto y no estoy discutiendo contra lo que ellos, no estoy diciendo ellos están mal, simplemente estoy diciendo, se están poniendo unos lentes que a la luz de esos lentes se interpreta otra cosa y ellos dicen, no, es que ahí lo que Jesús vino es a sanar nuestro espíritu. Uy, qué difícil, porque Mateo está diciendo acá, puse estos ejemplos para que demostrarles que Jesús vino para tomar nuestras enfermedades, es lo que dice ahí literalmente, y cargar nuestras dolencias. Ahorita vamos a ir a Isaías 53. Solo quería mencionar esto porque dentro de todo el estudio que yo hago semanalmente, como ya le conté, leo, profundizo un poquito y luego también escucho a otros que enseñan sobre esto. Algunos creen en el mover del Espíritu Santo y los dones en este tiempo, otros no. De hecho, alguien me dijo, ¿y por qué los escuchás si vos crees que el Espíritu Santo sí se mueve en este tiempo y está vigente? Y digo, sí, pero yo no voy a tirar todo lo demás de la enseñanza de ellos a la basura. De hecho, muchos de ellos profundizan eh, tremendo en la palabra. Que en esa parte ellos se pongan unos lentes y lo interpretan de otra manera, eso es otra cosa. Yo no lo creo, yo lo veo de otra manera. Este programa trata de demostrar que la escritura puede corroborarse, confirmarse por sí misma, con o sin lentes. Así debería ser. Nosotros deberíamos entender la escritura y por eso se llama sola escritura, dejando que la escritura interprete la escritura.
Ciertamente Jesús vino primero a componer la parte espiritual, porque si no compone la parte espiritual, pues lo externo, yo me sana de algo y mañana me voy a enfermar de otra cosa, porque estamos sujetos a la maldición después del pecado original. Lo importante es que desde adentro sí esté sano espiritualmente, pero también vino a mostrar que él tenía poder y había dado una provisión para sanar las enfermedades. Eso es lo que Isaías había dicho y eso es lo que dice acá y eso es lo que seguimos viendo a través del poder del Espíritu Santo que nos dejó. Si no, no nos hubiera dicho, yo les voy a dejar mi poder y ustedes me van a ser testigos. Y todo el libro, de hecho, está lleno de hombres que creyeron esto y que ah, ah, pusieron en práctica lo que habían recibido, e hicieron grandes milagros y prodigios. Vamos a ir a Isaías 53 y con eso quiero dejar. Por eso, de hecho, como dije, no estoy hablando mal, simplemente creo que se ponen unos lentes para interpretar algo que sí dice acá desde otra perspectiva solamente para que se ajuste a mi color rosado de interpretación. Vamos a ir a Isaías 53 para leer rápidamente lo que había dicho ah, el profeta a través del Espíritu Santo. Aquí Robert Álvarez en la transmisión de Facebook nos pregunta, ¿podría darme información de la próxima? Robert, estamos todos los miércoles en horario de Guatemala de 7:30 a 8:30 de la noche. Y también le cuento que los programas a partir de cierta, de Mateo para acá, todos estos estudios de Mateo, tenemos más o menos medio capítulo cada semana, están quedando grabados en el YouTube de Iglesia Cristiana Verbo Zona 16. Antes se quedaban solamente en el Facebook, pero el Facebook ahora los borra después de un mes de hacer en vivos. Y lastimosamente no nos dio tiempo de pasar a YouTube todas las enseñanzas anteriores. Llevamos casi 2 años y medio en esto. Por lo menos haber dejado completo el estudio de Marcos, pero también estamos con suficiente tiempo y si un día tenemos que volver a enseñar sobre eso, lo haremos, ¿verdad? Ok, dije que íbamos a leer Isaías 53 para cerrar. Eh, Aquí está hablando del siervo del Señor y si uno lee esta profecía, ahora conociendo lo que hizo Jesús, uno dice, "Ah, qué tremendo el nivel de detalle de las cosas que Isaías propuso". Por cierto, los judíos que no creen que Jesús es el Mesías, ellos otra vez se ponen ciertos lentes de interpretación y dice que esto no era una persona, sino que era Israel. Es difícil poner todo esto a una nación y no a una persona como aquí lo dice. Yo le quiero pedir que usted lo lea por completo. Yo solamente le voy a leer, porque está hablando del Mesías prometido, despreciado y desechado, versículo 3 entre los hombres, varón, varón de dolores, está hablando de una persona, no de una nación, experimentado en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora que ya vino Jesús, uno dice, wow, impresionante la cantidad de detalle, todo lo que él cumplió. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, ahí está, molido por nuestros pecados, ahí está hablando de la sanidad espiritual, pero arribita habló de la sanidad física, no de la enfermedad del pecado, como algunos dicen, sino también él proveyó para nuestra sanidad física. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Es impresionante. A mí me toca mi corazón cuando leo esto y digo, Señor, gracias. Solo tú podías cumplir todo esto. De hecho, me pongo a pensar, ¿sabe qué me pongo a pensar con respecto de que los judíos no reconocen que Jesús es el Mesías? Digo yo, ¿por qué están esperando que venga otro? Y yo digo, ¿qué? Bueno, es imposible, pero qué difícil va a ser que alguien
cumpla todo lo que la Escritura decía que el Mesías iba a hacer, nacer en tal lugar, de tal forma, de una virgen, de vivir en tal manera, vivir en tal pueblo, cumplir todo esto, morir de tal manera. Solo Jesús lo pudo hacer. Lastimosamente ellos tienen sus ojos cegados todavía y no lo pueden ver. Regreso al punto aquí. Aquí está hablando de dos provisiones, de la sanidad espiritual, pero también habla muy claro de una sanidad física. Él vino a llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto me deja a mí con la mentalidad de que el poder de Dios sigue manifestándose hoy para todos aquellos que lo creamos y queramos ser testigos del poder de Dios a través de hombres y mujeres hechos de barro como todos nosotros. Queremos invitarlos a no perderse la segunda parte del estudio de Mateo 8. La otra semana vamos a estudiar la segunda parte del 18, creo que hasta el 34, creo que termina. Así que les invitamos y como Robert eh, puso acá, eh, puede ir usted a buscar el archivo de los estudios anteriores de Mateo para acá. Que el Señor me los bendiga, que estén muy bien y que el estudio de la palabra nos sirva para conocer más a nuestro gran y misericordioso Dios manifestado y hecho hombre a través de Jesucristo. Y Él nos abrió un camino nuevo, llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos hoy tener acceso al Padre y poder estudiar su palabra y poner un buen fundamento. Que el Señor me los bendiga, que tengan una muy buena noche. También saludamos a Chusita, quien estuvo a través del Zoom aquí en nuestro estudio. Que el Señor le bendiga y vamos a despedir nuestra transmisión. Bendiciones para todos.